Buenos días, mi nombre es Gloria Elizabeth Matías de la Cruz, de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja, correspondiente a la cátedra de lo que es Sociología Jurídica. El día de hoy vamos a explicar el tema respecto a el ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador. Pues bien, en el primer punto vamos a establecer lo que ha sido este camino constitucional. Pues bien, la idea del multiculturalismo ha cobrado lo que es una gradual aceptación en el constitucionalismo ecuatoriano. Pues bueno, desde su tímida aparición en lo que fue en la Constitución de 1945 hasta la aceptación con la Constitución del año de 1998. Pues bien, entonces, y ya luego con su establecimiento como principio fundamental en lo que ya es la Constitución actual del 2008. Se ha hecho evidente que la orientación esencialmente liberal de las constituciones ecuatorianas trae implícita lo que es la idea de una nacionalidad única en el país. Pues bien, esta idea necesariamente excluyó a lo que eran todos los habitantes de los diversos pueblos indígenas que residen en nuestro país, y más bien que son originarios de nuestro país. Entonces, a quienes se los consideraba como sujetos en transición hacia su integración en una cultura nacional única. Pues bien, respecto a ello, ya desde el principio de los años 90, el movimiento indígena ya cobró lo que es un nuevo ímpetu y comenzó este grupo a pedir lo que eran reivindicaciones económicas, pero sobre todo, ¿qué era lo que pedía? Pedía lo que era un reconocimiento. Entonces, para este efecto, ya en el año 1995, se constituyó lo que era un partido, lo que es un partido político llamado, ¿cuál? El movimiento Pachacutic. Entre estos, ¿cuál es uno de los postulados que señala este movimiento político? Es, somos una organización política del pueblo ecuatoriano que se construye desde el aporte de diferentes sectores sociales, como también el elemento fundamental de lo que es su base ideológica y programática, que es, ¿cuál es? El respeto y es la diversidad expresada bajo las formas de lo que es la interculturalidad, como también la pluralidad y la plurinacionalidad. Entonces, como habíamos mencionado, este elemento fundamental de su base ideológica y programática es el respeto a la diversidad expresada bajo las formas de interculturalidad, de pluralidad y de plurinacional. Es uno de los postulados que tiene lo que es este movimiento de Pachacuti. Pues bien, entonces, ya en la Asamblea Constitucional de Montecristi, pues no, que sabemos que tuvo lugar en el año 2008, la aparición activa de este movimiento indígena y como también de otros muchos, varios sectores que dio lugar a lo que es la interculturalidad y la plurinacionalidad, estos de aquí fueron incluidos ya en la definición que nosotros conocemos como la definición del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es esta? Ya en este momento, todas las naciones, las nociones nacionales de las constituciones anteriores ya fueron sustituidas por un nuevo enfoque. Entonces, este enfoque cuya meta era superar las visiones hegemónicas de los sectores mestizos y urbanos, pues que estos habían detenido lo que era el poder político desde la fundación de la República. Se trata ya evidentemente de una superación del nacionalismo en favor al multiculturalismo, porque ya se va a hacer reconocer estos sectores, estos grupos de nacionalidades, como el caso de la nacionalidad indígena. Entonces, ya por otra parte, esta superación por parte de un hecho claramente evidente como la existencia de múltiples nacionalidades y culturas que conviven, no solo que coexisten, sino que conviven dentro de lo que es este territorio ecuatoriano. Pues ahora bien, frente a lo dicho, pues no, se hace evidente que este cambio de visión por parte de un cambio ideológico profundo, ya se ha explicado, digamos, la ideología que inspiró lo que era la Constitución, lo que es la Constitución de 2008, fue lo que es el llamado socialismo del siglo XXI. Esta corriente, básicamente de pensamiento político, se nutre de elementos de la llamada nueva izquierda latinoamericana y también de los postulados de la teoría crítica con preferencia a las adaptaciones de la teoría marxista.
Pues bien, siguiendo aquí básicamente a uno de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, como es Dieterich, pues básicamente nos muestra que el socialismo del siglo XXI tendría alguna de estas siguientes características, como cuáles. Tendríamos ahí las que podemos visualizar. La primera, parte de un análisis de la sociedad basado en el materialismo dialéctico, como también del materialismo histórico. La segunda característica que nos menciona este socialista es, pero concluye la necesidad de, y lo separa por democracia participativa y también por una democracia justa como también equitativa. La tercera característica que menciona es que se considera a sí mismo como una alternativa a lo que es la globalización, como también es el neoliberalismo. Y su cuarta característica que pone en mención es que requiere la renovación de la estructura del Estado. Entonces, tenemos que el mismo Dietrich sugiere este camino que debe seguir ¿para qué? Para aclarar lo que es el contenido ideológico. Y de esta tendencia podemos poner que en rigor se trata de determinar el contenido del concepto socialismo en el orden de estas prioridades, en el orden de las prioridades específicas que identifican su carácter social de producción no capitalista. El segundo punto que vamos a mencionar es el fundamentalismo antropológico, el relativismo cultural. Pues bien, aquí tenemos que muchos años antes, alrededor del 24 de junio del año de 1947, con motivo de la discusión sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgió aquí una idea. Surgió la idea de que los valores implícitos detrás de estos derechos difícilmente podrían ser universales. Pues bien, básicamente esta idea surgió en lo que es el seno de la Asociación Antropológica Norteamericana. Entonces, específicamente, en el comité ejecutivo que motivó que se enviase a las Naciones Unidas lo que era un amplio escrito que contenía diferentes argumentos, dentro de los cuales resumidamente podemos mencionar cuáles eran estos argumentos. Que los grupos humanos están compuestos por individuos que no pueden funcionar fuera de las sociedades, de las cuales forman parte. ¿Cuál era otro de estos postulados? Que cómo la declaración que se propone, esta propuesta, puede ser aplicable para todos los seres humanos y no solo para una proposición de derechos basado en los que son los valores prevalentes en los países de Europa Occidental, como también en los países de Norteamérica. Y también otro de los postulados que se puede poner mucho énfasis es en que la personalidad de los individuos solo puede desarrollarse plenamente en los términos de la cultura de su sociedad. Entonces, resulta más o menos evidente que esta posición de la Asociación Antropológica Norteamericana da lugar a lo que es la idea del relativismo cultural. Entonces, es decir, la imposibilidad de aplicar lo que es un mismo estándar de valores a todas las culturas y la necesidad de respetar los valores que están intrínsecos en cada una de ellas, es decir, en cada una de estas culturas. Esta idea básicamente ha sido largamente debatida, sin decir que hasta el momento se puede encontrar un acuerdo total debido a los diversos postulados que se presentan. También uno de los puntos principales de debate es la existencia de valores que son independientemente de los aspectos de la cultura y pues que pueden ser estos inmutables y comunes a toda la humanidad. Pues bien, entonces como tercer punto ya nos enfocamos a lo que es una apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos. Como habíamos mencionado, lo menciona Sally Engle Murray, que es esta apertura de la ciencia antropológica que ya se relaciona a lo que van a ser los derechos humanos, como lo hace mención. Pues bien, básicamente, a partir de esta aquella declaración, se puede decir desfavorable a la misma idea de uno de los derechos universales, la ciencia antropológica ha variado considerablemente y entonces se ha encaminado más bien lejos podría decir, los mismos caminos culturales, hacia una perspectiva de las culturas
como entes cambiantes y en relación continua con el exterior. Pues bien, pese a esto, subsiste la idea de que las culturas son entes intocables y estáticos, a los cuales un contacto cualquiera puede desintegrar, como se ha hecho evidente en el reciente judicial ecuatoriano de la tribu taromena. Entonces, esta discusión, la discusión sobre lo que es el relativismo cultural, se ha ido, más bien se ha visto enriquecida con las críticas que nos menciona Hans, Hans Georg Gadamer a Friedrich Schleiermacher y también a su vez con las críticas de Jürgen Habermas y al propio Gadamer. De hecho, aquí tenemos que, por su parte, Gadamer básicamente observó que en el momento en que alguien trata de desentrañar las intenciones de un autor por regla general, lo que hará es reflejar lo que es su propio punto de vista. Pues a partir de aquí es donde Gadamer relieva lo que es el papel de la tradición en la interpretación, señalando precisamente que los perjuicios, ya sea o juicios previos, contrariamente a ser dañinos, son un medio productivo y necesario ¿para qué? Para iniciar lo que es la interpretación. Entonces tenemos también que Jürgen Habermas, por su parte, pone, digamos, importantes reparos a las ideas de Gadamer. Y básicamente podemos señalar que un punto justo que puede solucionar las polémicas sobre lo que es el relativismo cultural, podemos decir que Habermas suscribe la opinión de Gadamer respecto a la comprensión humana y surge de un consenso, pero señala que este consenso, pues básicamente entiende en la forma tradicional y puede sugerir de una comunicación distorsionada y ser por lo tanto un producto irracional. Pues bien, también tenemos un resumen de varios postulados de diferentes autores, diferentes, como por ejemplo Lawrence B. Solom, que nos menciona que la teología protestante comenzó como una crítica a lo que es el dogma católico, señalando que la Biblia debía interpretarse. Otro postulado interesante en este caso de Friedrich Schleiermacher es que la comprensión de un texto requiere del entendimiento de las intenciones con que éste fue escrito. También Gadamer, que nos menciona, que ya habíamos hablado un poco más extenso en la diapositiva anterior, acá un resumen, que en el momento en que alguien trata de desentrañar las intenciones de un autor, pues por regla general lo que hará es reflejar su propio punto de vista, es lo que más hace énfasis este autor. Y en cambio, Jürgen Habermas, en cambio, señala un punto justo que puede solucionar la polémica sobre el relativismo cultural. Según nos aclara pues Sally en el texto, que critica los derechos humanos, no puede ser tomado como una visión general de todos los antropólogos o de los autores, como la defensa o ultranza del relativismo cultural y de la totalidad de estas prácticas de los pueblos. Entonces, llegando así lo que es un punto de conjunción de nacionalismo como también de lo que es el multiculturalismo. Pues bien, hablando de la confusión del nacionalismo y el multiculturalismo, ya establecido, digamos, estos puntos, es necesario mencionar que una nueva perspectiva surgida desde las ciencias sociales aporta una óptica diferente que va a unir ¿cuál? El nacionalismo y va a unir el multiculturalismo. Aquí Ramón Mais nos hace que es un importante teórico español, señala que existe un camino que va desde el estado cultural, un mono nacional de la teoría liberal, hasta lo que se llama la asunción normativa de la complejidad en las sociedades contemporáneas. Pues bien, explicándonos que este camino tiene diversas fases. Una fase inicial, que básicamente está en la década de los 80 del siglo anterior, y que parte del debate entre lo que es el liberalismo y comunitarismo y que lleva a lo que es el surgimiento de las ideas de comunidad y los derechos colectivos, como es el Minority Rights, y luego pasa en los años 90, donde aquí ya este debate se concentra en lo que es el propio campo liberal, donde ya surgen diversas preguntas, como cuáles. ¿Es posible pensar, eh, es posible pensar los derechos colectivos desde
una teoría liberal, o también si es que se deben vulnerar los derechos individuales para reconocer estos derechos colectivos. Pues bueno, básicamente a finales de esta década surgen procesos legítimos e ilegítimos de construcción nacional. Es decir, la idea de la ciudadanía, al igual a las sociedades plurales modernas, es que estos procesos llevan a lo que es una articulación de demandas nacionalistas, multiculturales y también de requerimiento de democracia, como puede ser republicanismo, como también deliberación, entre otros. A partir de aquí ya nos menciona Mais que se procede a una constitución ideológica como también narrativa, y de las entidades ya a la negociación de los sentidos compartidos, siguiendo con esta teoría que nos presentaba Jürgen Habermas anteriormente. Pues entonces, básicamente aquí Mais nos menciona diversos postulados de su teoría, como que la teoría liberal ha asumido las naciones o comunidades culturales como hechos dados, entendidas, entidades cristalizadas en la historia que son ajenas a cualquier forma de evolución, como también que subraya la diferencia entre nosotros y ellos, y claramente aquí se olvidan de estos elementos comunes y se supone a estas comunidades en lo que es un peligro. También que aquí subraya la naturaleza interna de las culturas, que es siempre plural y conflictiva, pues, ¿no? Y también aclara que la naturaleza de las naciones y culturas es política, dinámica y también contestada. Aquí también rechaza la distinción en términos de principio y prefiere lo que es una distinción en términos políticos. Y básicamente nos lleva a diferentes conclusiones. ¿Y cuáles son unas de ellas? Que en nuestro país, como es la República del Ecuador, los conceptos del autor Ramón Máez parecen ser plenamente aplicables. Además de que estos grupos humanos que se llaman naciones porque buscan traspasar las fronteras de construir meros grupos étnicos destinados a la aculturación y a la marginación. Y aquí resulta también que los autores mencionan la idea de culturas dinámicas susceptibles de ser criticadas a la luz de consideraciones axiológicas. Y pues gracias, o básicamente gracias a esta reunión que tuvo la Asamblea Constituyente, como a la lucha constante de estos diversos grupos, porque no solamente son las nacionalidades, sino diversas etnias, grupos dentro de todo nuestro país, como de los pueblos indígenas, se han logrado reconocer poco a poco a través del tiempo estos derechos en la constitución actual que están respetados dentro de esta constitución del 2008 y como se ha podido visualizar a lo largo del camino, toda esa lucha que han tenido para que estos no sean vulnerados y sean respetados sin discriminación ante todos los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias, tutora. Esto ha sido mi porte.